Bueno, es un placer presentaros a Marta Barreras, que es ingeniera industrial y doctora en Ingeniería de Control por la Universidad Pública de Navarra. Hizo la tesis bajo la dirección de Mario García Sanz. Entonces los dos compartimos el mismo director de tesis. Yo soy algo mayor que ella, pero yo fui el primero. Vale, bueno, luego estuvo trabajando en el grupo de Mario unos años, tuvo unos proyectos del CICIT en que estuvo trabajando. También tuvo una estancia en Irlanda, en el Hamilton Institute, y además en el control de automóviles. Y luego también ha trabajado en temas de control robusto multivariable para estructuras flexibles de satélites, por encargo de la Agencia Espacial Europea. Ahí es nada. Ahí es nada. Bueno, tiene bastantes artículos, a pesar de ser el mundo empresarial, eso es una rara avis, y hay que decirlo. Y en el 2006 se incorporó a la industria, ya en el mundo de la generación eólica, y inicialmente en M Torres, Diseños Industriales, que es una empresa de Navarra, bueno, no sé si se puede decir todavía porque se vendió, ¿no? Sí. Bueno. El capital ahora es egipcio. El capital es egipcio. Es egipcio, sí, sí. Y luego pues está ahora en Gamesa como líder del Departamento de Control. Gracias por haber venido. A ti. Muchas gracias. Pues bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Xavier, llevo pues ya casi 10 años en la industria eólica y especializada en temas de control en diferentes industrias. Hoy, en mi presentación, os quería dar una visión global, lo más práctica posible, de cómo es la situación del control de los aerogeneradores actualmente en la industria. Quiero pues eso, mostraros que a día de hoy lo que prima en la industria es la sencillez. Las cosas cuanto más fáciles, mejor. Cuanto más sencillas, mejor. Pero tampoco quiero desmoralizaros, porque todos los años de estudio que hemos tenido pues no van al vacío, porque las nuevas configuraciones de máquinas, que son máquinas cada vez más grandes, más flexibles, nos están suponiendo unos retos a nivel de control que hace que esas estructuras tradicionales que veníamos utilizando se empiecen a quedar cortas. Entonces, hay futuro aquí en temas de control. Bueno, antes de empezar de pleno con la presentación, he rescatado la primera transparencia de lo que fue mi tesis doctoral, porque creo que es vigente en nuestros días y me viene muy bien para comenzar con el hilo de lo que os quiero transmitir hoy. Bueno, esta es la transparencia tal cual que presenté, ¿vale? Entonces, bueno, todos somos conscientes de que hay numerosas teorías de control avanzado, teorías muy académicas, que sí que es verdad que son teorías complejas, muchas veces difíciles de entender y difíciles de aplicar. Y bueno, teóricamente y en simulaciones nos dan unos resultados excelentes. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos al mundo de la industria pues nos encontramos que el 90% de las aplicaciones están regidas por PIDs. ¿Qué pasa con los PIDs? ¿No? Pues venimos del mundo académico, que todo funciona muy bien con leyes complejas, llegamos a la industria y nos encontramos PIDs. Bueno, pues se utilizan principalmente por su sencillez, por su robustez y por su facilidad para implementar. Es verdad que no son la solución óptima para los problemas. En muchos de los problemas, por ejemplo, plantas fuertemente multivariables de procesos químicos, no se podrían utilizar PIDs, pero la realidad es que ahí en la industria juegan un papel muy importante. Entonces, nuestra tarea como ingenieros de control sería tender ese puente, ¿no? Ese puente que una las teorías complejas que estamos desarrollando en entornos más académicos para hacerlas fácilmente implementables y fácilmente aplicables en la industria, que al menos en lo que es la industria eólica van a hacer falta. Bueno, y dicho esto, esta previa introducción, pues pasamos a lo que es el índice de la presentación. Como os he dicho, os quiero dar una visión global del control de los aerogeneradores. Entonces, para ello, primero pues os contaré un poco qué son los aerogeneradores, su funcionamiento general, unos conceptos básicos de la tecnología, para luego pasar a formular el problema de control. El problema de control actual, cómo se resuelve actualmente en la industria. Y sí que quería plantear pues, un ajuste de uno de los lazos de control del aerogenerador desde un punto de vista de un controlador avanzado, ¿no? De un controlador robusto con técnicas QFT, que son las que yo me especialicé en la tesis, que a decir verdad ahora las tengo un poco olvidadas, pero bueno, las he rescatado para esta presentación.
Os contaré también una de las estrategias de amortiguamiento de cargas, que es muy sencilla, pero creo que es bastante interesante por su aplicación, y para acabar con los retos tecnológicos que nos plantea la industria y unas conclusiones. Entonces, comenzamos con los conceptos básicos de los aerogeneradores. Bueno, aquí veis un parque eólico. El desarrollo, el boom de la industria eólica comenzó a finales de los años 70, principios de los 80. Se estudiaron diferentes conceptos de máquina. Al final, el que se ha impuesto, sobre todo el resto de tecnologías, es la configuración danesa, que es la que veis en la foto, ¿no? Es la configuración de un aerogenerador de 3 palas, con el eje horizontal y el rotor a barlovento. Los principales componentes del aerogenerador son las palas. Las palas es uno de los componentes más importantes y también de los más caros. El diseño, estas son las encargadas de captar la energía que trae el viento. Entonces, su diseño aerodinámico es muy importante en relación al rendimiento del aerogenerador. Por otro lado, tenemos la nacelle o góndola, que alberga el generador y el tren de potencia. El generador se une, el tren de potencia es el encargado de unir el generador con el rotor. Puede ser una conexión directa, es direct drive lo que llamamos, o una conexión indirecta a través de una multiplicadora multietapa. Dentro de los conceptos de máquina, pues tenemos dos conceptos, máquinas de velocidad fija y máquinas de velocidad variable. Las máquinas de velocidad fija son las máquinas más antiguas, están ya obsoletas y no es un concepto que no se utiliza mucho. Consisten en un generador asíncrono que está unido directamente a la red. La velocidad de giro de ese generador viene impuesta por la frecuencia de red. Pero como ya os digo, es un concepto del pasado. En las nuevas máquinas lo que se ha impuesto son la velocidad variable. La velocidad variable pues, ha traído bastantes ventajas, porque por un lado los arranques del generador son mucho más suaves, se consigue una calidad de energía mucho mejor y nos permite una flexibilidad que nos ayuda a optimizar el rendimiento de la máquina a bajos vientos y también implantar estrategias aprovechando de esa variabilidad para contener cargas cuando hay mucho viento. Las diferentes topologías de máquinas de velocidad variable las podéis ver en esta figura. Tenemos, por ejemplo, aquí os he dibujado la topología que utilizamos en Gamesa, que es un generador de inducción conectado a través de una tapa de multiplicación al rotor, el bobinado al rotor, bujé y palas. El bobinado del rotor del generador se conecta a un convertidor de potencia. Como veis, no toda la potencia generada por el generador va a la red directamente, sino que hay una parte que pasa por el convertidor. Esto es precisamente lo que nos ayuda a controlar la velocidad y a controlar la potencia, y lo que nos permite en estas máquinas poder aportar reactiva a la red. El siguiente concepto son los convertidores o full converter. Toda la energía producida por el generador pasa a través del convertidor. Entonces aquí las topologías pueden ser tanto direct drive, que este sería un esquema de la máquina de M. Torres, como con una etapa de multiplicación en medio, conexión indirecta. Esta topología también la utilizamos en Gamesa en las máquinas más nuevas. Bueno, pues como veis, la tecnología ha ido avanzando. En las últimas 3 décadas hemos experimentado un crecimiento brutal del tamaño de los aerogeneradores. Yo, por ejemplo, de las primeras máquinas instaladas por Gamesa, os cuento Gamesa porque es lo que tengo ahora la referencia en la cabeza. Son máquinas que tienen máquinas de 750 kilovatios y que tienen un diámetro de rotor de 47 metros. Las máquinas que ahora mismo se venden más en el mercado en general son máquinas de 2 megavatios y estas estamos ya hablando de un diámetro de unos 97-100 metros. Pero hay máquinas más grandes. Actualmente la limitación del tamaño de la máquina viene impuesta por el transporte. Normalmente en onshore, en tierra, cuando instalamos máquinas son emplazamientos de difícil acceso. Entonces, imaginaos llevar una pala de 50 metros, de 60 metros, con los camiones que hacen falta, arriba hacia un monte, ¿no? Tanto las palas como el tren de potencia son los mayores limitantes, tanto por longitud como por altura. Las máquinas más grandes, ahora mismo instaladas y que funcionan en onshore, que yo haga memoria, hay una de Gamesa de 5 megavatios, que tiene un diámetro de 128 metros, y una máquina de Enercon, que son 7 megavatios con un diámetro de 126.
En offshore, ¿qué ocurre? Que este problema del transporte ya no existe porque todo se lleva a mar por medio de barcos. Entonces, ahí es donde se están realizando los diseños de máquinas todavía mucho mayores. En offshore ahora mismo, Areva y Vestas están trabajando en el diseño de una máquina de 8 megavatios. La de Areva tiene 180 metros de diámetro y la de Vestas 164. Entonces, para que os hagáis una idea del tamaño de estos aerogeneradores, porque es que hasta que no te pones debajo y los ves, que yo no he visto los que son tan grandes, pero aquí hay una foto comparativa con un Airbus 380, que cuando ya ves lo que es un Airbus 380 ya te asusta, pues imaginaros lo pequeño que parece en comparación con estas máquinas offshore. Un punto a tener en cuenta, el tamaño, el cambio del tamaño de las máquinas es uno de los puntos que nos está complicando la vida a los ingenieros de control. Luego, un poco más adelante, os explicaré por qué, pero en estas máquinas grandes ya no sirven las estrategias de ajuste y las estructuras de control tradicionales que se venían utilizando. Y ya para acabar un poco con los conceptos básicos, unos datos prácticos, ¿no? Para que os hagáis una idea de cuánto vale una máquina, cuánto vale un aerogenerador. Ahí tenéis una gráfica que muestra la evolución de los precios de los aerogeneradores desde 2004 hasta 2012. No he encontrado nada más moderno. Y bueno, pues ya veis los números. No ha fluctuado mucho el precio y andamos pues alrededor de 1,4 kilodólares por kilovatio. Bueno, pues con lo que os digo que producen podéis haceros las cuentas para saber cuánto sale una máquina. Dentro de lo que es los costes de instalación de un parque eólico, en el quesito que veis debajo veis cómo están repartidos, ¿no? Hay costes que vienen derivados pues, de la instalación, de las cimentaciones y de la conexión a red. Pero el 64% de los gastos totales se los llevan lo que es la máquina. Y de ese 64%, si veis en el gráfico de la derecha del todo, ahí vemos que los componentes más caros son la torre y las palas. Y una vez presentados los aerogeneradores, vamos a ver un poco ya la teoría de lazos, ¿no? los lazos que hay implementados dentro de un control. Aquí vemos un esquema del camino que sigue la energía desde que la trae el viento, desde el punto número 1, hasta que la vertemos a la red, en el punto número 5. La energía que trae el viento depende de la velocidad de viento y de su densidad. Viene establecida por esta ecuación. El tema es que las palas, como os he dicho antes, son las encargadas de extraer toda esa energía que trae el viento. Pero bueno, toda no, porque por el límite de Bethe sabemos que no toda la energía de una vena fluida se puede captar. Como máximo podemos captar un 59%. El diseño de las palas actualmente ronda con un rendimiento, en lugar de 59, los diseños suelen ser una eficiencia de 50-51%. Eso nosotros lo establecemos con este factor, el factor de potencia, que es una medida de la eficiencia. Y la ecuación entonces se nos convertiría en la número 2, que es la energía que realmente está entrando en la máquina. Esta energía, en su camino hacia la red, pues sufre diferentes tipos de pérdidas. Pérdidas mecánicas en el tren de potencia, pérdidas eléctricas en el generador, en los cables de transporte y en el convertidor. Y finalmente, a la salida del convertidor, la potencia que vertemos a la red es la que da nombre a la máquina. Si decimos que tenemos una máquina de 2 megavatios, aquí a la salida del convertidor es cuando debemos entregar los 2 megavatios. Para conseguir todo esto, pues implementamos dentro de la máquina numerosos lazos de control. El más importante de todos y el más complicado de ajustar y de implementar es el lazo de velocidad. Para conseguir este lazo de velocidad es necesario el resto de lazos. Pues tenemos un lazo de control de pitch, un lazo de control de par, un lazo de control de posición de la máquina, de la orientación, que es el control de yaw, y los lazos de control de potencia activa y reactiva. Pero como os digo, nos centraremos durante esta presentación en el lazo de pitch. Es uno de los más importantes. Para poder explicaros el concepto de control de un aerogenerador, me voy a basar en el concepto de la curva de potencia. La curva de potencia es esta gráfica que veis aquí. Es la carta de presentación de un aerogenerador. Cuando un fabricante va a un promotor a venderle una máquina, su presentación es esta curva de potencia. En esta lo que se relaciona es la energía que se está produciendo, Gx, para cada velocidad de viento. Entonces, bueno, el promotor hace sus cuentas, dice, bueno, pues yo tengo un parque donde la mayoría de las horas de mi viento rondan aquí. Pues voy a quedar con el fabricante cuya curva de potencia aquí sea óptima.
Entonces, esta es nuestra carta de presentación. El ser bueno, sobre todo a bajo viento, que es donde marcamos la diferencia, depende principalmente de nuestro diseño aerodinámico de palas y de lo buenos que seamos con el control. O sea que tenemos un papel muy importante. Los modos de funcionamiento de la máquina. Podemos distinguir claramente dos modos de funcionamiento a la hora de diseñar el controlador, que vienen definidos por las condiciones nominales. Las condiciones nominales, que es esta línea vertical que he pintado aquí, son la potencia nominal para la cual está diseñada la máquina, los 2 megavatios, y el viento nominal, que es la velocidad de viento a la cual se alcanza por primera vez esa potencia nominal. Las estrategias diferenciadas, por debajo de nominal y por encima de nominal. ¿Qué ocurre por debajo de nominal? El aerogenerador está dando una energía que es un porcentaje de la energía total, porque el viento no trae más energía consigo. Entonces, esta estrategia tiene que ser una estrategia, todo lo que implementemos aquí, tiene que ser una estrategia de optimización, una estrategia de capturar todo lo que sea posible de lo que nos está trayendo el viento. En cambio, por encima de nominal, es todo lo contrario, tenemos viento de sobra para poder producir la potencia nominal y más, pero nuestra máquina está diseñada para unas condiciones concretas de funcionamiento, entonces nuestra estrategia ha de ser de contención, de no dejar entrar toda la energía que trae el viento, sino solamente la necesaria para producir velocidad nominal. Según esto, tenemos 4 modos de control, cuatro zonas de control. Por debajo, bueno, la primera zona, la zona 1, que sería desde la velocidad de viento QTIN, que es la velocidad a la cual la máquina empieza a dar vueltas. Por debajo de esa velocidad no tiene sentido que los aerogeneradores estén funcionando porque las pérdidas que se producen son mayores que lo que se puede extraer del viento. Pero en el momento que comienzan a funcionar, tenemos esta primera zona. La primera zona, que como os he dicho, es una zona de optimización. En esta zona juega un papel muy importante la aerodinámica. Si veis, no me voy a meter en la matemática, si alguno tiene curiosidad luego le cuento, pero tenemos aquí pues, la ecuación que nos describe el par aerodinámico entrante, que si veis depende de la velocidad de viento, de la densidad y del coeficiente de potencia. Este coeficiente de potencia a su vez depende de 2 parámetros, de la posición de la pala, beta, y de un parámetro lambda, que es una relación entre las velocidades de giro y la velocidad de viento. Cuando los aerodinámicos diseñan su pala, la diseñan para unas condiciones concretas y la información que nos dan a nosotros, a la gente de control, son este tipo de curvas. Estas curvas representan en los ejes la eficiencia, la posición de la pala y el parámetro lambda. Si hacemos un corte transversal en una de estas curvas, para una posición de pala concreta, la forma sería de esta manera. Hay un máximo de rendimiento para un valor concreto de lambda. Entonces, el objetivo, dentro de todas las posiciones de pala, hay un máximo de máximos, un máximo total. El objetivo durante esta zona es poner la pala en la posición tal que nos dé la máxima eficiencia. Y por otro lado, tenemos que conseguir que el valor de lambda, a pesar de que el viento vaya cambiando, se mantenga siempre constante en el punto óptimo. Entonces, para ello jugamos con la velocidad de rotor. Si hacemos aquí cuentas, nos saldría que para conseguir ese objetivo tenemos esta expresión, una expresión muy sencilla que nos relaciona de forma cuadrática la velocidad de giro con el par eléctrico que tenemos que pedirnos a nuestra máquina eléctrica por medio de una constante K. Pues bien, la estrategia de control en esta zona es una estrategia en lazo abierto, que podría ser una tabla. Medimos la velocidad de rotor, multiplicamos por el valor de K y le pedimos a la máquina eléctrica el par necesario, porque por las cuentas previas que hemos hecho sabemos que nos van a dar la máxima eficiencia. Con lo cual, de momento, lazo abierto. Seguimos, ¿qué ocurre? A medida que va subiendo el viento, bueno, si representamos esta misma curva en ejes par de generador, velocidad de generador, par de generador, vemos esta ecuación aquí, que sería lo que llamamos nosotros la zona cuadrática. Estas son las equipotenciales de viento. Vemos que a medida que va subiendo el viento, vamos subiendo en RPMs de giro y vamos subiendo en el par eléctrico que se va pidiendo a la máquina. ¿Qué ocurre? Llegamos a un punto que es esta, que es la velocidad nominal de giro de nuestra máquina, la velocidad de diseño. Cuando se ha establecido esa velocidad sabemos que no nos podemos pasar de ella porque si no dañaríamos los componentes de la máquina. Con lo cual, en el momento de llegar a este punto, esta fórmula ya no nos vale porque ya no tenemos una relación inévoca entre la velocidad y el par.
pero en cambio tenemos que seguir aumentando el par hasta conseguir condiciones de potencia nominal. De momento el producto par por velocidad no nos da potencia nominal. ¿Cómo hacemos esto? Cerrando el lazo. Aquí ya es el primer lazo de control en lazo cerrado, que por medio de un control de par conseguimos RPMs constantes. El viento sigue subiendo y llegamos a un punto en que nuestro par, que sería este de aquí, ya no da más. Hemos alcanzado el par máximo de diseño del generador. Ya conseguimos condiciones nominales, estaríamos dentro de este punto, y si el viento sigue subiendo, el par entrante sería mayor que nuestro par eléctrico, que ya no podemos subir más, con lo cual tenemos nuestra variable de control ahora mismo ya no sería el par, sino sería el par aerodinámico. ¿Y cómo actuamos sobre el par aerodinámico? Pues moviendo las palas. Si empezamos a mover las palas, hacemos que se varíe esta eficiencia de las palas, les ponemos en unos puntos de menor eficiencia para dejar entrar el par aerodinámico que nos interese, es decir, el par aerodinámico que se oponga justamente al par eléctrico. Y esto es lo que llamamos, esta zona 3 es la zona del control de pitch. A medida que va subiendo el viento, cuando ya tenemos unas velocidades de viento muy altas, pues hay dos formas de trabajar. En algunos fabricantes directamente paran la máquina y otros la protegen, pues haciendo que trabaje en unas condiciones de menor velocidad de giro o menor potencia para proteger a los componentes. Por encima de la velocidad de cutout, que es la velocidad de corte de la máquina, ya no tiene sentido tampoco que sigamos funcionando. A mí muchas veces pues, los amigos en casa me dicen, ¿por qué si hay tanto viento las máquinas están paradas, nos dan energía? Pero es que no sale el caso de negocio, porque al final tienes que reforzar tantísimo tus componentes estructurales que no te saldría una máquina viable. Con lo cual, por eso, las máquinas están paradas cuando hay mucho viento. Si tratamos de plasmar todo esto que os acabo de contar ya en diagramas de bloques que nos sean más familiares, he puesto este esquema aquí, ¿no? En el cual relaciono las dinámicas de los componentes principales del aerogenerador. Por una parte tenemos toda la parte mecánica, ¿no? Que sería el drivetrain, el tren de potencia y las ecuaciones que nos describen el movimiento de la torre. Ambos son sistemas lineales que podemos describir mediante ecuaciones lineales. En el drivetrain lo típico es representarlo como un modelo de 2 o 3 masas. Nosotros luego veremos, hemos optado por el de 2 masas. Las masas son las de la inercia del generador y la inercia del rotor. Y vemos que los amortiguamientos son los que representan los modos de las frecuencias naturales que hay en este sistema. Os los he pintado aquí. Los principales modos de resonancia es el simétrico de Edge, son en el plano del rotor, que hacen que es el movimiento de vibración de las palas por el hecho de girar en la misma dirección. Y el segundo es la torsión. Últimamente, en las máquinas más grandes, entra en juego también el segundo modo de la torre. En la torre tenemos dos modos de funcionamiento. Uno que es el fore-aft, que es el cabeceo de delante a atrás, y otro que es el side-side, que es hacia los lados. El side-side está en el mismo plano que estos dos. Y antiguamente no nos daba mucha guerra, pero ahora mismo pues, las frecuencias han bajado y se está acoplando fuertemente con los otros dos, con lo cual en control tenemos que tenerlo en cuenta. La otra parte mecánica, la ecuación de la torre, también se puede asemejar con un modelo de 1 o 2 masas empotradas. Los modos aquí, el principal que nos afecta es el fore-aft de la torre, es perpendicular al plano de giro del rotor. ¿Qué más tenemos? Tenemos el controlador, tenemos las ecuaciones de los actuadores y tenemos aquí un bloque aerodinámico. Este bloque aerodinámico representa el efecto que tiene en el par entrante una variación en el viento, una variación en la posición de la pala o una variación en la velocidad de giro. Es un bloque fuertemente no lineal. De momento lo dejamos para la siguiente transparencia. Lo ponemos ya en un lazo de control, en lazo cerrado, lo que nos lo sentimos todos más cómodos, ¿no? En este punto yo he tratado de representar aquí de forma muy sencilla el lazo de control de pitch y el lazo de control de par. Bueno, lo primero que igual me preguntáis es por qué tenemos dos controladores para una única variable de referencia. Lo he hecho por simplicidad. Son dos controladores totalmente independientes, están desacoplados totalmente. Cuando está funcionando el lazo de control de par, el control de pitch está saturado porque, como hemos quedado, la pala se sitúa siempre quieta en la posición de máximo enfrentamiento, en su posición óptima. Y al revés, cuando el control de pitch entra en juego, el lazo de par está saturado en su posición máxima. Aparte de esto, también tenemos un controlador de desacoplo que implementado en las máquinas para asegurarnos de que esto siempre sucede así. Empezamos a comparar con los esquemas de control, ¿no? De QFT, que igual os suena más. Entonces, bueno, si vemos aquí,
Ya tenemos todos los componentes en juego. Tenemos un controlador, pues uno por cada lazo. Tenemos una variable de salida, una variable medida, que en nuestro caso sería la velocidad de giro. Tenemos ruido en la medida, que de hecho os puedo asegurar que hay mucho ruido eléctrico en las medidas de los sensores que nos llegan. Tenemos nuestra etapa de filtrado, igual que aquí. Y bueno, en este caso pues no tenemos prefiltro porque nuestra señal de referencia a seguir, nuestro tracking es constante. Entonces no tiene sentido diseñar un prefiltro. ¿Qué nos falta? Nos falta la planta. Bueno, la planta, tenemos parte de la planta definida, que sería la parte mecánica, ¿no? Aquí he pintado las ecuaciones del tren mecánico y de la torre, pero nos quedaría por definir la parte aerodinámica, que es la fuertemente no lineal. Como os he comentado antes, lo ideal aquí sería pues, diseñar un controlador no lineal que funcionase bien. La industria no se atreve a día de hoy. Puede que en el futuro no tenga otra que pasar por ahí, pero a día de hoy lo que se busca es poder ajustar un PI y lo que se busca es poder linealizar esta planta. Entonces, bueno, para solucionar este problema hemos visto que las ecuaciones del par aerodinámico son no lineales y lo que se hace es linealizarlas. Aquí os dibujo las ecuaciones principales, ¿no?, que utilizamos para hacer esta linealización. Al final, el resumen es que estamos trabajando con ecuaciones de sumatorio de pares. Sumatorio de pares igual a I por alfa. Alfa en este caso sería 0, porque no hay aceleración, nuestro objetivo es que la velocidad se mantenga constante. Y el par eléctrico, si estamos linealizando alrededor de puntos de equilibrio por encima de nominal, tampoco tiene variación, con lo cual lo que hacemos es considerar que el par aerodinámico es derivable y linealizar alrededor de un punto de equilibrio. Como punto de equilibrio, nosotros denominamos punto de equilibrio, punto de trabajo a cada velocidad de viento. Cada velocidad de viento nos determina una posición de pala y una velocidad de giro. Si linealizamos, obtenemos estas ecuaciones de este estilo, que me voy a quedar con el resumen, que es que esa relación que hay entre la variación de par aerodinámico con la posición de pala, viento y velocidad se puede describir como una ganancia. Las fórmulas son de este estilo, os las pongo aquí a modo de curiosidad para que veáis la fórmula que nos queda y las gráficas que la representan, pero a efectos prácticos vamos a introducir esa información dentro del esquema de control y nos quedaría la parte aerodinámica como estas tres variables. Si nos fijamos un poco, vemos que una de estas variables, la dependiente del viento, es una perturbación, ¿no?, que se añade a la planta. Curiosamente es la que nos da el dinero, la perturbación de nuestra planta. La otra, la velocidad de giro, se puede introducir dentro de lo que es la descripción de la dinámica del drivetrain. Y la ganancia que está relacionada con la posición de la pala entraría dentro del modelo de pitch. Con lo cual el esquema nos quedaría de esta manera. Ya tenemos un esquema de control de enlazo cerrado con incertidumbre en la planta. ¿Cuáles son las fuentes de incertidumbre que podemos definir en un aerogenerador? Bueno, en primer lugar, la exactitud del modelo. Con todo el proceso que hemos hecho, aunque no haya entrado en mucho detalle, veis que hemos linealizado, hemos supuesto condiciones iniciales nulas, hemos simplificado. Pues todo eso es una fuente de incertidumbre dentro de lo que estamos planteando. Por otro lado, las tolerancias de fabricación. Si tuviésemos que hacer un ajuste para un aerogenerador concreto, sí que es posible medir la inercia. Hay formas de medir la inercia, medir las masas, sabemos exactamente las rigideces. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a ajustar, si tenemos un parque con 100 turbinas, vamos a ajustar el controlador para una, todas iguales. Pero las palas, por tolerancias de fabricación, no van a ser exactas. Entonces, esas pequeñas discrepancias en masa no las vamos a tener en cuenta. Vamos a hacer el ajuste para uno solo, pero esperamos que funcione para todo. De ahí viene la otra fuente de incertidumbre. Y más fuente de incertidumbre son el desgaste que sufren los componentes debido al uso, que hace que sus ecuaciones vayan cambiando, y la aparición de suciedad en las palas, que hacen también que la aerodinámica nos cambie. Un punto importante también a la hora de diseñar es esta ganancia que os he puesto, que depende de la posición de la pala, tiene esta forma. En valor absoluto vemos que a medida que aumenta el viento en el eje X, la ganancia va aumentando. Esto es negativo, entonces la ganancia en valor absoluto va aumentando. Esto habrá que tenerlo también en cuenta a la hora de diseñar el aerogenerador, el control del aerogenerador. Y bueno, sí que quería pues presentaros un poco los resultados de todo este modelo, ¿no? Aquí he pintado los datos con los que trabajamos. He pintado dentro de este esquema de control
la función de transferencia que va desde el par del generador a la velocidad de giro y la función de transferencia que va desde la posición de la pala, desde la posición de referencia de la pala a la velocidad de giro. Tenemos estas dos. La línea roja representaría la ecuación del modelo de una masa, del drivetrain. La línea verde de dos masas, donde ya metemos uno de los modos de acoplamiento. Y la línea azul es con el modelo lineal que trabajamos normalmente nosotros en la empresa, que viene de linealizar un modelo muy completo descriptivo del aerogenerador. Dentro del código aeroelástico nosotros definimos perfectamente el aerogenerador. La torre, por ejemplo, se define sección a sección, con masa, rigidez, todas sus características. La pala lo mismo, se incluyen también todos los datos técnicos de generador, de convertidor, y hay herramientas para linealizar ese modelo, que es el que más completo porque ahí tienes en cuenta todos los modos, los que no hemos modelado nosotros. Y vemos que el resultado son resultados bastante similares y que a nuestros efectos, a efectos de controlar dinámicas, nos puede valer lo que hemos diseñado con ecuaciones. Lo mismo con la torre. Si veis en azul es el modelo que nos sale con el código aeroelástico y en verde el que hemos diseñado con la ecuación de las masas empotradas. Y ya por último, esta gráfica os he pintado el diagrama de Bode de la planta entre la posición de la pala y la velocidad del generador para diferentes velocidades de viento, para que relacionéis esa ganancia no lineal que habíamos concretado, la caveta, para que veáis que va aumentando la ganancia de la planta total a medida que va subiendo el viento, que es uno de los puntos claves en el controlador porque nos obliga a hacer un gain scheduling. Y ya una vez explicado esto, pues vamos a hacer un ejemplo, no nos vamos a ceñir a lo que actualmente hay, que es un PI o PIDs, que es como se implementan todos estos lazos de control, y vamos a ver qué potencial tenemos aplicando una técnica más avanzada, una técnica de control robusto para el diseño del lazo de pitch. En este caso he elegido QFT, pues por lo que os comentaba, fue el tema de mi tesis, y aunque ahora mismo no lo utilizo actualmente, pero bueno, he rescatado en mi memoria la forma de trabajar. Entonces, bueno, la filosofía de QFT es realizar la implementación de un controlador teniendo en cuenta que hay incertidumbre en la planta. Entonces se crean modelos, no solo vamos a tener que controlar una planta, sino un conjunto de plantas generadas debido a la incertidumbre. El diseño de especificaciones es una parte muy importante porque las especificaciones se diseñan en el dominio de la frecuencia y se trasladan desde diagramas de Bode a diagramas de Nichols en lo que llamamos bounds, o zonas de limitación para luego establecer el diseño. Una de las principales ventajas de esta técnica es que se consiguen controladores de muy bajo orden, que es precisamente uno de los objetivos que buscamos en la industria, y tenemos un mínimo coste de la realimentación. Dentro del modelo que hemos visto, ¿dónde podemos tener fuentes de incertidumbre? Pues hemos definido una incertidumbre paramétrica en 3 de los parámetros del modelo que hemos creado. En la ganancia de gaveta, en la ganancia K-omega y en las inercias. Entonces, con esto pues tenemos este conjunto de plantas generadas por la incertidumbre. Estas plantas, si las pintamos en Bode y para cada punto de ganancia y fase las llevamos a este diagrama de fase y ganancia, para cada valor de frecuencia de trabajo tenemos un conjunto de plantas definidas por la incertidumbre, que son los que en QFT se denominan como templates. Y ahora llegaría, una vez definida la incertidumbre de la planta, llegaría el punto de diseñar las especificaciones. Antes de diseñarlas tenemos que saber cuál es el objetivo que se le impone al control de un aerogenerador en general y al control del lazo de pitch, que es el que vamos a diseñar. Aquí veis, dentro de lo que es el control de un aerogenerador, los requisitos que tenemos que cumplir son bastantes, nada más y nada menos que 7, y son muy importantes. En primer lugar, eficiencia, extraer la máxima energía de cada velocidad de viento. En segundo lugar, atenuación de las cargas mecánicas, tanto las transitorias como las de fatiga. Evitar también las sobrevelocidades del rotor, conseguir una alta calidad de energía, conseguir una fiabilidad ante eventos inesperados, porque el controlador también es el encargado del sistema de seguridad de la máquina. Y también ofrecer una máxima disponibilidad de máquina. Ya si nos vamos al lazo de pitch, lo que tenemos en mente es mantener una potencia constante para cada velocidad de viento por encima de nominal, atenuar las cargas mecánicas transitorias y minimizar la fatiga. Esto implica que nuestras acciones de control tienen que ser suaves para conseguir que no sobrecargar los actuadores y que esas cargas entrantes no se transmitan por la estructura.
Pero por otro lado, también tenemos que mantener la velocidad de rotor constante a pesar de las ráfagas de viento que entren. Y esto nos implica también actuar de forma rápida para que la velocidad no se nos vaya. Entonces tenemos aquí ese compromiso entre cargas, entre eficiencia y sobre velocidades. Más problemas. Los aerogeneradores nos presentan dinámicas de fase no mínima. Tenemos, debido a muestreos, retrasos y principalmente la existencia de ceros con parte real positiva, que vienen definidos por características estructurales, son del sistema, propios del sistema. ¿Qué ocurre? Que está muy relacionado con el tamaño de los aerogeneradores. Estos ceros están bastante cerca del eje imaginario y conseguimos diseñar controladores con el mínimo impacto de estas dinámicas, pero a raíz de que las máquinas están creciendo en tamaño, las frecuencias de la torre van reduciéndose, estos ceros cada vez están cobrando más relevancia y cada vez nos están dando más la lata. Entonces, tenemos que hacer el ejercicio. A día de hoy todavía los controladores son implementables, pero no son óptimos. Tenemos que hacer el ejercicio de pararnos a pensar en cómo solucionar este problema. Por otro lado, también el tema del tamaño del aerogenerador hace que todas las frecuencias naturales de la máquina vayan reduciéndose, se nos queden muy cerca del ancho de banda de nuestro controlador, haya mucho acoplamiento entre modos naturales y todo esto son temas que tiene que abordar el controlador. Y una vez visto objetivos y limitaciones que podemos encontrarnos, pues diseñamos las especificaciones. Aquí he planteado 4 especificaciones sencillas. La primera, la de estabilidad robusta, conseguir unos márgenes de fase y ganancia aceptables. Los planteados aquí son para una de las máquinas antiguas. Se pide un margen de ganancia de 6 dB y de fase de 57 dB. El de fase es bastante relajado. A día de hoy, con las nuevas configuraciones, conseguimos un 25% y nos quedamos contentos. Rechazo de perturbaciones, pues aquí se pinta la ecuación entre la variación de velocidad de rotor producida por una ráfaga de viento estándar definida por el certificador. Con esto imponemos otra restricción. Atenuación de ruidos de alta frecuencia y rechazo de las perturbaciones en actuación debido a las frecuencias resonantes, que eso implica el diseño de nuestros filtros, teniendo en cuenta acoplamientos de frecuencias naturales y todo tipo de frecuencias excitadoras que nos estén introduciendo en el lazo de control. La representación en bode de estas especificaciones la podéis ver aquí con tanto la planta, o sea, las ecuaciones para la estabilidad robusta y ruidos, y como las limitaciones que les hemos impuesto. Si pasamos esta información al diagrama de Nichols, obtenemos lo que son bounds o contornos que nos delimitan las zonas de diseño de nuestra planta en lazo abierto, que lo veremos posteriormente. Lo mismo hacemos con la ecuación del rechazo para perturbaciones de viento. La especificación en el diagrama de Bode la pasamos al diagrama de Nichols, obtenemos los bounds correspondientes y para la de ruido lo mismo. Hacemos una agrupación de todas las restricciones que hemos impuesto y nos quedamos con el peor caso. Y ya una vez aquí estamos preparados para hacer el diseño. El diseño, partiendo de la imagen anterior con todas las restricciones y el peor caso, lo que hacemos es pintar la planta en lazo abierto, que sería controlador, que de momento comenzaríamos con un 1 por planta, y empezar a poner elementos hasta conseguir que la planta pase para cada frecuencia por donde queramos y que cumpla con todas las especificaciones. En este caso, con el controlador que hemos conseguido, tenemos unos márgenes de ganancia y fase muy buenos. Normalmente, ya os digo que en los últimos diseños estamos con 6 dB y 25 grados. Y bueno, sí que aquí me gustaría decir al hilo de la pregunta que has hecho antes que lo que diseñamos en la oficina va a campo. Allí no hacemos prueba y error. Sí que tenemos que hacer algún pequeño reajuste porque igual el modelo no nos capta exactamente las dinámicas, entonces algún pequeño reajuste midiendo FFTs en campo tenemos que hacer. Pero lo que es la base, el ajuste fundamental se hace en la oficina. Y bueno, pues con este que acabamos de hacer tenemos aquí un ejemplo de su funcionamiento. Si veis, en Cian tenemos la velocidad de viento. Por confidencialidad no puedo poneros los ejes, pero bueno, son velocidades de viento altas, ¿vale? En este caso, como teníamos un control de pitch, esta es la posición de la pala para poder controlar el par entrante.
Si veis, la posición de la pala es un buen anemo porque sigue bastante fielmente al viento. Es uno de los peros que tenemos en los aerogeneradores, que las medidas del anemo, como están situadas detrás de las palas, están muy perturbadas y no son unas medidas muy fiables. Y por otro lado, bueno, aquí tenemos el par, que veis que se mantiene constante, con unas pequeñas fluctuaciones para mantener potencia constante, y la velocidad, que es muy aceptable. O sea, no buscamos, al final tenemos un generador de velocidad variable, buscamos mantener potencia constante, pero un poco relajada. Nos aprovechamos de esa variabilidad para no sobrecargar la estructura. Si es lo que decíamos antes, si conseguimos clavar aquí las RPMs de referencia, pues tendríamos un controlador muy exigente con unas acciones de control muy fuertes que cargarían la estructura y nos harían reforzarla para que aguantase las cargas estructurales. Aquí la importancia de los filtros. Estos son datos reales. La línea verde es la velocidad de rotor medida directamente sin filtrar y la negra es pasando por nuestros filtros. Si hiciésemos una FFT a la verde, veríamos que aquí nos aparecerían los modos resonantes de la máquina. Y por último, en esta transparencia, en base al controlador que hemos diseñado, he dividido su ganancia en dos, para que veáis un poco el efecto. El controlador con menor ganancia es el magenta. En este caso, veis, estas son las RPMs, veis que las RPMs bailan más sobre la referencia, a costa además de unas acciones de control mucho más pronunciadas, que esto es lo que os quería comentar. Al final es el compromiso entre cargas y obtener el mayor rendimiento de la máquina. Y incluido también esta última transparencia para que veáis la correlación entre el modelo con el que trabajamos en la industria y los datos reales. En este caso teníamos curiosidad pues, por saber cómo de bueno era nuestro modelo. Cuando ahora hablo de modelo estoy hablando del modelo completo donde tenemos toda la máquina descrita. Entonces cogimos datos de campo, os he puesto aquí una serie con vientos altos para que veáis el movimiento del pitch y inyectamos esos datos de viento en nuestro modelo. Y aquí tenéis pues, la correlación entre los datos, que es bastante buena. El magenta está en los datos simulados. Trabajamos con Bladith, y con MATLAB para simular. Y aquí están los datos medidos reales de la máquina. Entonces, si veis, la correlación es bastante buena. Y ya por último, para acabar, la última estrategia de control, que es una de las últimas que hemos implementado y la hemos tenido que introducir debido a los problemas que se nos presentan con las estructuras grandes. Al final, las fluctuaciones de viento hacen que aumenten las vibraciones en la máquina y esto pues empeora las cargas y nos haría reforzar las estructuras. El estado de arte para poder reducir estas vibraciones, pues si buscas en la bibliografía, está todo relacionado con edificios, ¿no? Cómo contener las vibraciones de los altos edificios debido al viento. Y la solución pasa por poner un amortiguador físico que consiste en una masa muy grande que consigue amortiguar. Esto en un aerogenerador es inviable, no podemos poner arriba en la nacelle una masa gigante porque volvemos al caso de negocio, volvemos a reforzar más material, no nos sale. Y entonces tenemos que pensar algo barato y siempre que se piensa en algo barato, fácil de hacer, nos miran a nosotros, nos miran a control. Entonces, por suerte, por medio de software, podemos alterar las características de la máquina haciendo que con una estrategia muy sencilla podamos reducir esas vibraciones. En este caso, asemejamos la máquina con este ejemplo de masa-muelle. Si planteamos la ecuación de su modo, sería de este estilo, que seguro que os suena a todos. Dentro de esta ecuación, la velocidad natural de vibración de este sistema viene definida por esta raíz cuadrada y el amortiguamiento por este. Si queremos alterar el amortiguamiento, pues podemos cambiar la masa de la torre, podemos cambiar la rigidez de la torre o podemos actuar sobre esta variable que es la resistencia viscosa. Lo barato y lo fácil es actuar sobre esta, además es lo más efectivo. Si hacemos las cuentas aquí, vemos que, bueno, esta es la fuerza de empuje. Vemos que si alteramos el empuje de esta manera con una señal que esté en fase con la velocidad de la punta de la torre, haciendo las cuentas, si esta sería la señal que alteramos, haríamos que esta componente CT aumente con este sumador, con lo cual estaríamos aumentando el amortiguamiento. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Pues actuar sobre la posición de pitch, mandar una consigna a la posición de pitch que ya nos está dando el control de velocidad,
para producir variaciones en el empuje entrante que hace que se amortiguen las vibraciones de punta de torre. La sensórica es un acelerómetro que se sitúa en punta de torre, que tenemos de él, utilizamos un filtro paso bajo para retrasar la señal. Este es un caso práctico muy curioso porque nuestra primera implementación fue un integrador y bueno, los ruidos de baja frecuencia hacían inviable. Los primeros días que fuimos a máquina aquello no funcionaba para nada y era por el integrador, así que ojo cuando vayáis a casos reales con integradores. Y aquí veis el resultado. Actuamos a la frecuencia de la torre, en rojo veis la FFT sin la estrategia del damping activada y en negro con la estrategia activa. Hemos reducido muchísimo el pico de esta resonancia. Esto implica que hemos tenido que modificar nuestro lazo de control para que tener una actuación que se introduzca, que se sume a la referencia que nos daba nuestro control de velocidad. ¿Qué ocurría? Hasta ahora nos funciona bien, porque lo hacemos por separado. Las dinámicas están bastante diferenciadas y podemos ajustar uno, ajustar otro y no hay grandes interferencias entre ellos. En las últimas máquinas que estamos ajustando no nos funciona. Y no nos funciona, bueno, funciona, pero no es tan eficiente como antes. Y no nos funciona porque tenemos ya todas las frecuencias juntas. Entonces, estamos ahora mismo estudiando cómo mejorar esta estrategia, pues planteándonos hacer un lazo multivariable o tener en cuenta el acoplamiento entre estos dos lazos a la hora del diseño y no hacerlos ya por separado. Con lo cual, pues ya estáis viendo, dentro de lo que es el esquema sencillo que tenemos implementado, tenemos ciertas limitaciones que hemos tenido que ir salvando. Primero el comportamiento no lineal, el tema de la fase no mínima y ahora mismo pues el tema multivariable. Así que con esto, pues bueno, acabo la presentación. Sin más, comentaros los retos tecnológicos que tenemos ahora en control para haceros pensar, o por si alguno tenéis inquietud y ganas de investigar en esto, ahora mismo pues el tema que más dolores de cabeza nos está dando es el tema de los aerogeneradores offshore, por dos motivos, porque son los aerogeneradores más grandes, con todas las implicaciones que os he ido contando durante la presentación, y dentro de estos, especialmente los aerogeneradores flotantes. Todavía yo no he tenido oportunidad de ver cómo se hace un ajuste en estos aerogeneradores, pero tiene que ser tremendo, porque a todas las frecuencias naturales propias del sistema tenemos que sumar la frecuencia del oleaje, de las corrientes, que son frecuencias muy lentas, que están de pleno en nuestro ancho de banda. Entonces, ahí tengo mucha curiosidad por ver cómo va a ser la solución. También pues, estamos investigando en controladores capaces de estimar y mitigar las cargas estructurales online, en aerogeneradores inteligentes, sobre todo también pensando en offshore, que sean capaces de hacerse un autodiagnóstico pues, para que se puedan minimizar las salidas de mantenimiento, porque son muy caras el desplazarse a hacer mantenimiento de aerogeneradores en el mar, y para que se adapten de forma continua a las condiciones de los emplazamientos. Otro punto muy importante es la detección y la mitigación del hielo. En climas pues, como Canadá, Suecia, el hielo se deposita en las palas, y esto hace que nos cambie la aerodinámica. La máquina arranca mucho más tarde, su eficiencia es mucho peor. Entonces, estamos trabajando también, no solo en Gamesa, en general es un tema pues, de moda, ¿no? Que en el sector, para ver cómo se puede detectar esa acumulación de hielo, cómo nos puede afectar y qué estrategias desde control podemos hacer para poder mitigarla. La reducción de cargas en el rotor, hay una estrategia que es mover las palas de forma individual para conseguir esa reducción de cargas. Mejora de los modelos, todavía hay mucho que hacer en ese campo, y también mejoras en actuadores y sensores. Entonces, bueno, ya como conclusión, sin más sí que quería comentaros que a pesar de que igual la visión generalista de la industria es que yo quiero un PID, es lo más simple, lo más robusto, pues que la tecnología está avanzando y tenemos más hueco en la empresa. Ahora se están dando cuenta del potencial que tiene el ingeniero de control y que un controlador a día de hoy no lo puede ajustar cualquiera, que tiene que ser alguien que tenga una base sólida, porque hay unos retos que te hacen pararte a pensar, y si no tienes esa base sólida de conocimiento detrás, no vas a tener nada que hacer, no vas a poder hacer un ajuste con un PID como venía funcionando hasta ahora. Entonces, bueno, es algo que es un problema multiobjetivo, vamos a tener que abordar diferentes objetivos a la vez, ya os he enseñado los 7 que había, y bueno, pues es algo que nos abre mucho las puertas a nosotros, y para que veáis todo el potencial que queda todavía por desarrollar en la industria, que no es para nada un tema cerrado.
Y bueno, si tenéis alguna pregunta de todo el rollo que os he contado, pues me decís. Muchas gracias. Bueno, antes que preguntarte nada, felicitarte. ¿Se oye? Abierto, ¿no? Felicitarte por la presentación. Me habías dicho que venías un poco nerviosa, no lo he notado. Además me ha encantado la presentación porque resume muy bien todo lo que se está haciendo en energía eólica en control de aerogeneradores. Hay cosas con las que coincido perfectamente contigo, con el tema de la potencialidad que tendrían otras estrategias de control, y han quedado muy claras en tu presentación. Como ya sabes, yo he estado colaborando con la Universidad de Córdoba en temas eólicos hasta el proyecto que acabó este año pasado, y la dificultad que veíamos, nosotros defendíamos la necesidad del control multivariable desde el momento que pasamos a potencia nominal. Ya justo en el paso de la zona 2 a la zona 3, ahí creo que estaría totalmente justificado un control multivariable con dos variables. En la última parte de tu presentación se ha puesto de manifiesto que incluso en ese control multivariable con dos señales de actuación está totalmente justificado también el control de activo, intentando evitar los desplazamientos de la torre y todo ese tipo de cosas. Pero claro, la dificultad que nosotros nos vimos, o la crítica que nos hacía la gente del sector, es porque en algunos casos nos hacía falta tener conocimiento de la velocidad. Que entonces quería saber opiniones tuyas sobre la medida de velocidad del viento a la hora de compensar, porque el propio actuador te vale de anemómetro, que es lo que estábamos diciendo. Y nada, desde luego felicitarte porque me ha parecido una exposición, sobre todo docente, muy docente, de una persona que viene de la industria, que nos está pidiendo colaboración, que se ve que están necesitadas esas cosas. Bueno, estamos dispuestos a seguir trabajando en estos temas. Muchas gracias. Pues respecto a lo del viento que comentas, decirte que nosotros no utilizamos la señal del anemómetro más que para parar y arrancar la máquina. En las estrategias de bajo viento sí que puede haber un momento en el que cuando hacemos el cálculo del lambda óptima utilizamos esa señal, pero últimamente dejamos la pala en su posición óptima y ni eso. Con lo cual sí que es una medida muy perturbada que a veces cuando en los temas de investigación que llevamos en la empresa hemos hecho hasta un estimador de viento para saber cuánto es la velocidad de viento efectiva en todo el área del rotor, porque al final tenemos un punto de medición que no es representativo. Pero bueno, en lo que es el día a día no la utilizamos para nada, más que para hacer una media y saber cuándo tenemos que arrancar y cuándo tenemos que parar la máquina. En el resto nos regimos siempre por la velocidad de giro. Entonces, esa es nuestra variable de control y sobre esa actuamos. Aunque no esté explícito en el diagrama de control que has puesto, hay otra variable, que es la potencia. Sí, esa no la he explicado así, pero he dicho en uno de ellos que hay un lazo de control de potencia. Realmente sí que hay un poco de control de potencia. Sí. Bueno, si habéis fijado en la fluctuación que hace el par eléctrico, está asociado a la potencia que le estás requiriendo. Sí. La propuesta en la que hemos trabajado nosotros es siempre hablar de dos lazos. Que teníamos actuación sobre la pala y teníamos actuación sobre el par eléctrico. Sí, de ahí viene el multivariable, ¿no? En la parte de desacoplos. Porque ahí se puede hacer con PIDs. No es necesariamente pasar una estrategia. Sí, el desacoplo lo tenemos con un PI también. Tenemos en total 3 y el controlador de desacoplo es un PI. Bueno, y aunque te he dicho que la velocidad del viento no la usamos, es verdad que no la usamos, pero si tuviésemos una medida de viento buena y fiable, podríamos hacer virguerías, ¿eh? De momento pues pasamos, pero podríamos hacer estrategias feed-forward, pero la que tenemos no nos vale para hacer eso, entonces directamente no la usamos.
La primera cosa, Marta, por supuesto, es felicitarte por la presentación. A mí personalmente me ha encantado. No sé si estaba nervioso o no, pero efectivamente no se te ha notado para nada. A mí la verdad es que la presentación me ha resultado bastante didáctica. A medida que has ido contando cosas, me han ido surgiendo preguntas. A medida que además has seguido contando cosas, esas preguntas de alguna manera me las has ido resolviendo. Las preguntas estaban muy relacionadas, bueno, pues con cosas como, por ejemplo, a medida que las máquinas son más grandes, las frecuencias se te vienen para abajo. He visto algunos bodes que supongo que por confidencialidad las frecuencias no aparecían por ningún sitio. Sí. Y bueno, al final, más allá de preguntar cómo vais a hacer ciertos filtros, etcétera, etcétera, porque además también me has respondido diciendo que lo estáis pensando todavía, al final acabo con un comentario un poco genérico, que no sé si es una pregunta o es una cosa que me gustaría compartir contigo, en fin, A ver, estáis diseñando un sistema donde cuando menos acuerdo estáis empezando a mezclar muchas cosas, sistemas de fase no mínima, restricciones de frecuencia, resonancias a ciertas frecuencias que se van bajando, etcétera, etcétera. Y todo esto, bueno, al final llega una pregunta que es la siguiente. Hay una máxima en control que dice que cuando uno va a diseñar un sistema, debería diseñarlo pensando en que ese sistema se va a controlar. Vaya a ser que, bueno, ni el mejor controlador pueda hacer que un sistema funcione con ciertas especificaciones. Básicamente la pregunta es si os estáis planteando eso. Sí, bueno, es una de las preguntas claves en la industria, porque es la que te va a definir cuál es el tamaño límite de los aerogeneradores. Por un lado, yo os he contado el transporte, pero si el transporte deja de ser una limitación en offshore, la siguiente limitación va a ser el control. Va a haber un momento que puede que esto se haga incontrolable. Como bien dices, si te bajan las frecuencias de resonancia y se te meten en tu lazo de control dentro de tu ancho de banda, por un lado tienes el compromiso de rechazar el viento. El ancho de banda tradicional de las máquinas viejas era 1 radián por segundo, que era más o menos el espectro de frecuencias que traía el viento. Entonces se diseñaban los controladores para 1 radián por segundo, que sabíamos que éramos eficientes rechazando todas las ráfagas que llegasen. Ahora hemos tenido que reducir ese margen. Por un lado, el controlador sigue funcionando bien porque aunque pudiésemos pedirle mayor velocidad, la inercia que estamos manejando ahora con esas palas tan grandes no te permitirían ir todo lo rápido que quieras. Y siguen funcionando bien, pero vamos, puede que llegue un límite tecnológico que nos haga incontrolable el sistema, es verdad. Todavía no ha llegado, pero es una de las preguntas que están encima de la mesa. Bueno, yo también me uno a las felicitaciones. Tenía un par de curiosidades. La primera, todas estas estrategias se basan en actuar sobre el pitch y las variaciones de la actuación son bastante rápidas y frecuentes. ¿Esto no afecta seriamente al actuador que está realizando el movimiento del pitch? Sí, se diseñan para ello. Al final, cuando se diseña una máquina nueva, es un proceso bastante iterativo. Partimos de una configuración de máquina modelada dentro del código aeroelástico preliminar. Nosotros hacemos el mejor ajuste que podemos y hacemos un loop de cargas. Con ese loop de cargas tenemos una información muy buena de cuáles son, pues, la velocidad máxima que alcanza nuestro sistema de pitch, cuál es la frecuencia de activación de los actuadores. Tenemos ese tipo de datos, todos teóricos de momento, pero que nos ayudan a dimensionar la máquina. Esos datos se pasan de nuevo a la gente de mecánica para que rediseñe el sistema que ha planteado. Entonces, si tú, por ejemplo, tradicionalmente la actuación de pitch únicamente tenía consignas para controlar la velocidad. Entonces, eso implica una fatiga en el actuador. Ahora mismo estamos metiendo una consigna extra con la estrategia de ATD, que se superpone a la que ya teníamos. Eso es una consigna cíclica que hace que tu actuador se fatigue todavía más. Hay que tenerlo en cuenta. O sea, tu sistema tiene que ser capaz de aguantar esos ciclos de fatiga. Las máquinas se diseñan para 20 años. Entonces, esa pregunta se hace durante la etapa de diseño. O sea, tienes que tener en cuenta cómo va a ser tu actuación, pero ya has hecho un control previo, que puede que no sea el definitivo, pero es un proceso iterativo. Vale.
Digamos, para eso utilizáis extensivamente simulaciones antes de... Sí, sí, sí. Únicamente simulaciones y cuando ya está el diseño más o menos cerrado, se lleva ya a banco de pruebas, antes de ir a campo. Se hacen ensayos en laboratorios y bancos de pruebas. De acuerdo. Vamos, y la otra curiosidad era en uno de los bodes aerodinámicos, digamos, el modelo de las dos masas parecía que tenía dos picos de resonancia y únicamente uno le recogía bien el modelo de dos masas. Sí, en eso os he pintado el de dos masas, que únicamente en ese modelo tengo un modo de acoplamiento. Ajá. Y en el que os he pintado que estaba más completo era el completo que utilizamos nosotros, el que tiene toda la dinámica del sistema. Entonces ese tiene todos los modos. Sí, sí. En el que yo he pintado con dos masas únicamente pintaba uno. O sea, las ecuaciones solo había tenido en cuenta uno. Sí. Cuando lo comparabais con el completo, vamos a decir con el completo. Bueno. Sí, exactamente. O sea, el primer pico azul es, vamos, yo tenía la idea que el modelo de dos masas era más o menos suficiente para reproducir, pero vamos, ve que hay un pico de resonancia anterior que parece bastante... Sí, porque este es un ejemplo de una máquina grande. En las antiguas, el pico que está representado por el eje verde es el del tren de potencia, y era el único que aparecía con tanta energía. En las nuevas, el que ves a la izquierda es el otro que os he pintado, el simétrico de Edge, el que hace que las palas estén girando en el plano del rotor, que se acopla fuertemente con este, debido a la cercanía de las frecuencias. En máquinas antiguas este diagrama de Bode cambia totalmente, solo tienes uno, el otro es mucho más pequeño y está más separado. En este, al estar más juntos, se acoplan las dinámicas y aparecen los dos, y tenemos que actuar en los dos, ¿eh? Vale, de acuerdo, muchas gracias. Nada. También te felicito, realmente ha sido muy interesante y lo que han dicho, que trabajes en la empresa y que vuelvas a recuperar lo del QFT, fantástico. Y en eso trabajamos también nosotros. Oye, ya que hay esta gráfica, la fase en los modelos de dos masas empotradas, el verde y el azul, la fase es muy diferente, ¿no? Porque, a ver, la curva es de ganancia y la de abajo es la de fase, ¿no? ¿En la de la izquierda? Sí. La que está... O sea, a la derecha, la del pitch con... El pico está muy bien, sí. Y los dos, tanto el azul como el verde, están en la misma frecuencia, pero entiendo que las curvas que hay abajo son las de fase, ¿no? Sí, eso es. Es muy diferente la fase, ¿no? Bueno, la principal no, o sea, vale. El origen... Ah, vale, sí. A partir del pico de resonancia es cuando es diferente. Sí, cuando ya no tenemos en cuenta... Que ya no importa tanto. Nosotros simplificamos. Vale, bien. Entonces, la pregunta era más que nada el tema de las máquinas o los aerogeneradores inteligentes, el tema de mantenimiento preventivo, predictivo. ¿Qué hacéis? O sea, recoger información, datos en una estación central y trabajar e intentar hacer diagnóstico de fallos o hacer pronóstico de cómo se va degenerando. Me gustaría un poquito más de detalles si podrías explicar. Sí, no te sé decir mucho porque es algo en desarrollo, no porque no pueda, sino porque no sé, es algo que estamos haciendo en desarrollo porque en Gamesa nos estamos metiendo en offshore pues durante el último año. Bueno, además ya no vamos a hacer porque acabamos de hacer una separación y hemos hecho una joint venture con Areva y todos los temas de offshore van a la joint venture. Pero lo que conozco, que me ha tocado un poco, ya te digo, como externa, lo que se está planteando es montar una arquitectura paralela al controlador que sea una arquitectura que aprenda, que se base en un histórico de datos previamente que han estado, la gente que trabaja en este proyecto ha estado analizando muchísimos datos de campo, ha estado estableciendo relaciones y haciendo árboles de fallos, sobre todo decir, bueno, pues cuando tenemos esta alarma, ¿cuál es el desencadenante? ¿No? Han estado haciendo todo ese estudio, que es bastante tedioso, para darle una información preliminar a ese controlador que va a ir en paralelo porque los PLCs que tenemos no aguantan tanto procesamiento de datos. Y en teoría es eso, basándose en históricos y basándose en análisis de datos, que la máquina sea capaz de decir, mira, pues si tienes un estimador de cargas implementado, por ejemplo, mira, pues estoy con una carga de fatiga, yo sé que para 20 años voy a tener una fatiga de 10 y estoy en 6. Esto me parece que estoy forzando demasiado y puede mandar un warning, o sea, es una especie de control preventivo en ese sentido, pero mucho detalle no te sé decir, es que no me he metido en el proyecto. ¿Qué tal?
También felicitarte por la presentación y tenía una curiosidad sobre el tema de las medidas del viento que habías dicho, que el anemómetro que tiene la torre pues no es útil, entonces lo descartáis, pero comentabas que si tuvieras esa medida se podría mejorar mucho el sistema de control. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué no se introduce algún sensor que te dé una buena medida? Si eso redundaría en un mejor control, si tecnológicamente es que no es posible. Y luego la segunda pregunta es si medidas locales, a lo mejor de estaciones locales en la propia instalación, se podrían utilizar para mejorar el control. Vale, pues respecto a la primera pregunta, el hecho de poner un anemómetro mejor, los que tenemos no son malos, no es que sea mejor o peor, es la posición donde hay que ponerlo, que está detrás y está fuertemente perturbado por el paso de la pala y también pues el viento al pasar ya el propio rotor lo frena. Entonces, en ese caso sí que se han estudiado otras tecnologías. Hay una que en el rotor, en la nariz, tiene una especie de palo, no me acuerdo ahora cómo se llama, y que te da las medidas del viento delante. No sé si puede ser de utilidad o no para los objetivos que tenemos. Otra de las posibles soluciones que sí que se han estudiado en Gamesa ha sido la instalación de LIDARs, que son unos aparatos que se ponen delante de las máquinas y que te dan la velocidad y dirección del viento en las 3 dimensiones. Lanzan como una especie de rayo hacia arriba y te dicen para diferentes alturas cuánto mide el viento. El problema en esos es que son carísimos. Se están planteando pues igual para hacer control de parque o control colaborativo en el que unas máquinas avisen a otras de que viene una ráfaga. Todavía eso pues es otra de las ideas que hay, pero no sé, al menos no se está apostando mucho por ellas porque tiene muchas dificultades a la hora de simular. A la hora de simular un parque completo, dificultades computacionales. Y la segunda, perdona, ¿cuál era? Medidas de campo locales. Sí. Medidas de anemómetros que estuvieran de estaciones meteorológicas locales de la planta e inferir esa medida para intentar a lo mejor mejorar el control, si eso no en la propia torre, sino de otra manera. Podría ser una solución, puede que parcial, porque al final la medida también que tiene cada viento está perturbada, o sea, cada aerogenerador está perturbada no solo por su propio pala, sino también por las estelas que le producen los otros. Entonces, no sé hasta qué punto puedes tener un anemómetro, por ejemplo, pongamos delante de un parque, y te puede dar una información que pueda ser de utilidad para los que están en la última fila del parque. Puede que si implementamos un control de parque pues con un líder, por ejemplo, ¿no? y que podamos hacer un modelo de estelas, cómo afecta la estela de la primera fila de aerogeneradores hacia atrás, pues sí que podría ser interesante utilizar ese tipo de anemómetros a nivel de parque. Hola, Egunon. También me uno a las felicitaciones, me ha gustado mucho la presentación. Tendría 2 preguntas. La primera con respecto a las cargas mecánicas. Efectivamente, pues se ve que gracias a controladores más avanzados se consigue, comparado con PIs, rebajar esas cargas pues que son la causa de la fatiga de los componentes más caros. Y quería saber si se han realizado estudios rigurosos sobre lo que eso permite, en cuanto se permite rebajar o reducir el coste de la energía producida. Bueno, mi primera pregunta. Pues no te sé decir datos, pero sí que es verdad que si tú en la etapa de diseño haces especial hincapié en realizar varias iteraciones para optimizar tu controlador, puedes ahorrar bastante en cuestión de material. Por ejemplo, igual en las palas son menos susceptibles de ahorro, ¿no? Porque al final la aerodinámica es la aerodinámica y ahí no puedes reducir material. Pero sí que, por ejemplo, en la torre, que era otro de los componentes más caros, gracias a ajustes de control mejores y hechos con más cuidado, sí que se ha conseguido reducir el material, el peso de la torre, para que aguante las cargas, y eso implica muchísimo dinero, pero números no te sé decir. Vale, gracias. Y segunda pregunta es sobre, hay normas un poco igual avanzadas, por ejemplo, creo que en Irlanda, en Dinamarca, en Alemania, en las que se exige ya a los aerogeneradores que contribuyan también a la regulación de frecuencia en la red, sí. Y eso tiene como consecuencia pues el poder controlar la potencia en cualquier rango según las
las consignas enviadas por el operador de la red. Sí. Y quería saber, bueno, no se comentaba en los retos hacia el futuro, y quería saber si trabajabais también sobre eso. Sí, es un tema que ya tenemos probado, o sea, implementado en campo, y en los países que lo requieren lo estamos utilizando. La solución ha sido diseñar un controlador de parque que está en la subestación o a nivel de escala, y el control de las consignas del operador de red se hace desde ese operador, o sea, desde ese controlador de parque en el punto de conexión. Entonces, este controlador lo que hace es recibir esas consignas y tiene implementados diferentes modos de funcionamiento, pues emulación de inercia, temas de bajadas en rampa de la potencia total del parque. Entonces, en función de esa consigna que le llega de fuera, él hace un reparto de consignas a los diferentes aerogeneradores. Nos afecta el control a nosotros porque lo que nos cambia es la potencia nominal. Por ejemplo, pues en lugar de dar potencia nominal, ese controlador nos pide desde afuera que demos el 80% de nuestra nominal. Entonces, el controlador de cada máquina se adapta y da esa potencia nominal. Pero el cerebro de todo eso está en la subestación, que es el que hace el reparto de consignas y vierte en la red lo necesario. No lo he puesto porque es que eran ya demasiadas cosas. Buenas, Marta. Hola. Tenía una curiosidad, cuando has hablado de los filtros que poníais para los modos resonantes, esos filtros se diseñan en lazo abierto, entendido, Sí. ¿no? Y mi pregunta era eso, si esos modos resonantes son constantes siempre, hay incertidumbre que puedan cambiar, porque entiendo que el controlador de realimentación no entra en esas frecuencias. No, eso se diseñan precisamente para que el control no dé actuaciones en esas frecuencias, porque podríamos empeorarlas. Hay dos tipos de modos. Unos que son los naturales, que son intrínsecos de la estructura, y esos pues no cambian. Sí, los diseñamos en oficina, pero eso es una de las cosas que solemos cambiar en campo, porque sobre todo no está bien pillado en el modelo el modo resonante del tren de potencia. Entonces, suele haber alguna pequeña variación. Además, es muy importante filtrarlo bien, porque en las máquinas de multiplicadora tiene una energía muy fuerte. Entonces, siempre que vamos a campo, la primera prueba es ver exactamente dónde está la resonancia de ese modo. Y hay veces que se parece mucho y no hay que cambiar, otras veces hay que moverlo ligeramente en frecuencia. Y luego hay otro tipo de frecuencias que debemos filtrar, que son las frecuencias excitadoras. Las naturales están ahí, no podemos hacer nada. O sea, están ahí y podemos amortiguarlas, como por ejemplo con la estrategia del ATD que os he comentado. Pero con las excitadoras están ahí y no se puede hacer nada, esas sí que no se pueden amortiguar. Lo que hay que hacer es como no tocarlas, ¿no? Es no hacer nada en esas frecuencias. Y esas vienen por la velocidad de giro, ¿no? Se llaman 1P, 3P. Entonces, en esas lo que hacemos es un filtro notch móvil, que se vaya adaptando porque, claro, dependen de la velocidad de giro del aerogenerador. Si trabajásemos siempre a nominal, pues las ajustaríamos exactamente a la frecuencia nominal, pero como tenemos velocidad variable, lo implementamos de tal manera que es un notch adaptativo. Gracias. Vale, gracias Marta por la presentación. Se nota, ¿no?, la mezcla industria-academia, ¿no? Te quería hacer una pregunta de algo que no se ha visto y que ya te ha preguntado Aritza, pero quería entrar un poquito más en detalle si me puedes decir, y si no. Has hablado del loaded operation, la operación cuando ya el operador de red te pide que bajes la potencia y no vayas a potencia óptima para ayudar a control de frecuencia, por ejemplo. Has dicho, bueno, bajamos la potencia de cada aerogenerador según pide el computador ese central del parque y ya está, ¿no? El punto de operación ese, ¿cómo lo establecéis? Porque al final, si te dan una potencia lo puedes dar con cierta velocidad y cierto par, ¿no? Entonces eso no es una única solución. Entonces, ¿hacéis algún tipo de optimización, alguna cosa? Mirando algún... ¿Dices a nivel de máquina? Sí. A nivel de máquina puedes optar por dos caminos. Uno es directamente limitar la potencia máxima o el par máximo de tu máquina. Entonces, el recorrido de las curvas es el mismo, pero, por ejemplo, la vertical que había es más corta. Y en otra es cuando te piden
dejarte un colchón de potencia para luego poder reaccionar más rápido. En ese caso hacemos ese porcentaje reducido con la pala, es lo que se llama control delta. Lo que hacemos es posicionar la pala en una situación no óptima. Ello implica que tengamos dentro del controlador diferentes curvas de funcionamiento de la pala para saber el rendimiento en cada caso, porque a priori no tenemos esa información. Entonces, si nos piden 80%, decimos vete a esta curva, 60% vete a esta otra. Entonces tenemos esas dos formas, que simplemente si es el control delta se hace por pala, y si se pide únicamente una reducción de consigna a nivel de parque, se hace la otra, que es más sencilla. O sea, ponéis al final, en lugar de ir en la óptima, ponéis 80%, 60%, lo que sea. Eso es, pero sí. establecéis ya unas curvas. Sí, se establecen previamente y se mete esa información dentro. Es algo que nos tienen que dar como input los aerodinámicos. O sea, nosotros no sabemos de eso, entonces les decimos las necesidades y las tenemos implementadas en el PLC. Vale, muchas gracias. Tenía muchas más ganas de preguntar cosas, pero nos estamos prolongando. Tenemos que ir a tomar el café, si no, no nos va a dar tiempo para nada. ¿No? Sí, te parece bien, Ramón. Vale, bueno, tenemos aquí en la cafetería, está preparado también. Un aplauso. Vale, muchas gracias.